invitar que los que tengan su Biblia, por favor, la abran en el libro de Romanos, capítulo número 5. Vamos a meditar en los versículos 1 al 11. Y el tema, nuestro tema esta tarde, lo podemos titular, o podemos referirnos a él como los consuelos del Evangelio. El Evangelio nos ofrece consuelo. No un consuelo como el consuelo que podemos encontrar aquí en la tierra, que es un regalo de Dios también. Dios nos ofrece muchas cosas que enriquecen nuestra vida, muchas cosas que nos traen aliento, nos traen fortaleza. La familia, por ejemplo, nuestros amigos. Dios nos da un trabajo a través del cual nos sustenta, y el trabajo nos trae consuelo, nos trae una medida de seguridad, saber que tenemos un salario y podemos cumplir con nuestros compromisos y satisfacer nuestras necesidades. Tener salud también es un gran consuelo, tener juventud, tener un techo, tener todas esas cosas básicas que los seres humanos necesitamos, que son regalos de Dios, que son consuelos. En el momento que estamos sufriendo, tener a alguien a nuestro lado que nos atienda, que nos estimule, que nos anime, que nos brinde su amistad, su compañía, su amor, su calor humano, también es un consuelo. Todos esos consuelos son regalos de Dios y debemos de agradecerlos. Pero todos esos consuelos pueden desaparecer. Y esos consuelos son insuficientes en los momentos verdaderamente críticos de la vida. Son insuficientes porque los hombres cambian, porque los hombres se ausentan, porque los bienes materiales se pierden. Y sobre todo, cuando llega el momento de la muerte. O cuando llega el momento del fracaso personal, del pecado, que nos hace culpables, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres, y nos abandonan los hombres. Y entonces es que nos damos cuenta de que nosotros hemos sido diseñados para algo más grande que el consuelo que los hombres nos puedan dar. Y ahí es donde entra nuestro pasaje. Vamos a leerlo y después vamos a hacer una oración. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, gracias te damos por los consuelos de tu Evangelio, por Jesucristo, por su inocencia y por tu gracia que nos ofrece esa justicia gratuita, por tu amor, Señor, que se manifestó en tu Hijo, quien siendo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrarnos tu gloria. Porque nadie jamás te ha visto, pero tu Hijo unigénito, Él nos ha revelado quién eres tú, cómo eres tú, y nos ha abierto el camino para ir a tu presencia. Señor,
Este es el consuelo que nuestra alma inmortal necesita. Este es el consuelo, Señor, que necesitamos frente a los pecados que nadie puede limpiar, frente a los pecados que nos acusan, que nos condenan. Este es el consuelo que necesitamos, Señor, en la enfermedad, en el dolor, en la incertidumbre. Y este es el consuelo que necesitamos delante de ti, Señor, cuando tu ira se manifiesta, y el que necesitaremos el día del juicio final y el día de nuestra muerte. Oh Padre, enséñanos qué grande es este consuelo, y permite que se convierta, Señor, en lo más importante de nuestras vidas, para que cuando todos los demás consuelos ya no estén, cuando los perdamos, tengamos este consuelo eterno, esta esperanza que no avergüenza, esta esperanza y esta herencia eterna que nadie nos podrá quitar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio. Romanos explica lo que es el Evangelio. El Evangelio podemos decir que es la mano extendida de Dios para rescatar al hombre de la miseria de su pecado. El Evangelio es buena noticia para los que se dan cuenta de su condición. Es el regalo de la justicia y de los méritos perfectos e infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo. El Evangelio es la justicia de Cristo atribuida a pecadores indignos. Los méritos extraordinariamente maravillosos, infinitos, gloriosos de Cristo. Los únicos méritos que Dios acepta, atribuidos a hombres pecadores. La justificación es el Evangelio. La justificación es Jesucristo, porque es su justicia la que nos justifica. El Evangelio es la justicia de Cristo. El Evangelio es la justificación con la que Cristo nos justifica. El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Su vida santa, su vida perfecta, su obra, su muerte, su resurrección y su intercesión por nosotros. El Evangelio es Cristo Jesús. La Biblia es Cristo Jesús. El mensaje de la Biblia es Cristo Jesús. Por eso decimos que el Evangelio es perdón, es reconciliación, es una vida transformada por el Espíritu Santo. Una vida regenerada, es el nuevo nacimiento. El Evangelio es comunión con Dios, una vida eterna de gozo en la presencia de Dios. Y no hay nada mejor que esto. Absolutamente nada se compara con esto. No existe ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No existe en la filosofía, en la sabiduría y en los recursos humanos nada que ofrezca el consuelo que ofrece el Evangelio. Absolutamente nada. Y el Evangelio, una vez que una persona lo ha recibido, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo, se convierte en una fuente inagotable de consuelo también. Un consuelo que nadie nos puede quitar. El consuelo del Evangelio nos brinda una multitud de otros muchos consuelos. Y Romanos capítulo 5 nos habla de eso. Nos vamos a enfocar en lo que Romanos nos enseña respecto a los consuelos del Evangelio. Podemos mencionar esta tarde 5, por lo menos. 5 de esos maravillosos consuelos que el Evangelio nos ofrece. Primero, paz con Dios. Segundo, entrada a la gracia. Tercero, fruto en las tribulaciones. Cuarto, esperanza de la gloria de Dios. Y quinto,
una revelación del amor de Dios por el Espíritu Santo. Paz con Dios, entrada a la gracia, fruto en las tribulaciones, esperanza de la gloria de Dios, el amor de Dios revelado a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pablo dice en este versículo, en este capítulo, en el versículo número 1, justificados pues por la fe. Está dando por hecho que aquellos a los que él les está hablando son justificados. Y yo te pregunto, esta tarde, mientras escuchas este mensaje, ¿eres tú justificado? ¿Has sido justificado? Porque esto es para los que han sido justificados. Y la justificación es el Evangelio. Y el Evangelio y la justificación es Cristo, es en Cristo, porque es la justicia de Cristo la que nos justifica. En otras palabras, para ser justificados hay que conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo hay que reconocer nuestro pecado, nuestra indignidad, nuestra impotencia. Hay que reconocer que no hay diferencia, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Pablo dice, justificados pues por la fe. Es como que estuviera diciendo, esto es para los justificados. Esto es para los que conocen el Evangelio. Tú necesitas el Evangelio. Todos los consuelos que puedas tener en esta tierra son regalos de Dios, pero se pueden perder. Son temporales, son humanos, son materiales. No son eternos. El dinero no es eterno, la familia no es eterna, la salud no es eterna, el trabajo no es eterno. Pero los consuelos que Dios te ofrece a través del Evangelio son eternos. El Evangelio es eterno. El Evangelio es de Dios, no es de hombre. Cristo es Dios hecho hombre. Y Él es el Evangelio. Entonces Pablo dice, justificados pues por la fe. Justificados por haber creído en Cristo, por la fe en Cristo. Tenemos. Lo que Pablo está aquí expresando es lo que el Evangelio nos brinda. Y lo primero que Pablo menciona es, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Hablar de paz para con Dios es diferente de hablar de paz de Dios. La paz de Dios es algo interno. La paz de Dios es algo subjetivo, es algo que la persona recibe y siente en su corazón. Pero la paz con Dios es algo de tipo legal, podemos decirlo así. Es algo externo. Paz con Dios implica que los hombres somos enemigos de Dios. Estamos en guerra con Dios. Los seres humanos están en guerra con Dios. Necesitan ser reconciliados, necesitan paz con Dios. Necesitan un mediador. Y uno de los consuelos más maravillosos que el Evangelio te ofrece es paz con Dios. Que tu guerra con Dios se acabe. Que tu ignorancia de Dios se acabe. Que tu lejanía de Dios se acabe. Que tu hostilidad hacia Dios, tu rechazo por Dios se termine. Pero el problema no es solamente nuestra hostilidad y nuestro rechazo a Dios. El problema es que Dios también te rechaza a ti si no te has reconciliado. Dios ha abandonado a las naciones. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 2 y en Romanos capítulo 3 habla del pecado. La paga del pecado es muerte. No hay diferencia. Todos hemos pecado y estamos destituidos. Destituidos. No tenemos participación
no tenemos derecho. Estamos lejos, separados. Necesitamos paz, necesitamos reconciliación, necesitamos un mediador. Hay un Dios en los cielos y es infinitamente santo. Es el juez de los hombres, el juez eterno, que un día te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. Y Él está airado todos los días en contra de los impíos. El mundo es enemigo de Dios. Los hombres son enemigos de Dios. Y su única esperanza es que haya reconciliación. Pero así como hay un Dios en los cielos y nosotros aquí en la tierra, ignorándolo, rechazándolo, inventando nuestros propios dioses, caminando en la idolatría, necesitamos un mediador. Pero hay un mediador. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Evangelio nos trae paz con Dios. El Evangelio es un pacto de paz. Es un decreto en el cual Dios establece que ya no es más tu enemigo, en el cual Dios cambia tu corazón. Es una obra sobrenatural en la cual Dios cambia el corazón nuestro, que antes era enemigo de Dios, y lo convierte en un corazón amante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El libro de Efesios, capítulo 2, describe cuál es la condición de los hombres cuando no tienen paz con Dios. Dice capítulo 2 del libro de Efesios: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre que no tiene paz para con Dios está muerto en delitos y pecados. Está muerto delante de Dios. Para Dios es como un muerto. Dios no lo escucha. Dios no lo atiende. Está muerto. Dios lo rechaza porque está muerto. Necesita ser reconciliado. Dice el apóstol Pablo en el verso 2, en los cuales, refiriéndose a los pecados de los que no han sido justificados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que es enemigo de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo de Dios, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten ustedes cómo Pablo se refiere a los seres humanos, hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el versículo 3, anduvimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, no en los deseos de Dios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no la voluntad de Dios, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Saben ustedes lo que significa ser hijo de ira? Es estar bajo la ira de Dios. ¿No es hijo de Dios? Quizás tú pienses que todo el mundo es hijo de Dios. No. La Escritura dice que los que están en sus pecados, los que no han sido reconciliados, son hijos de ira. Lo mismo que los demás. Viven en los deseos de su carne y de sus pensamientos. Siguen la corriente de este mundo. Viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Son enemigos de Dios. Pero el Evangelio te ofrece el consuelo de la reconciliación. Te reconcilia con Dios para que ya no seas enemigo de Dios. Para que ya Dios no sea tu enemigo. Para que ahora Dios sea tu amigo. Para que ya no sea tu juez. Ahora es tu protector. Puede ser tu protector, tu padre,
tu pastor, tu refugio, tu ayuda, tu Salvador en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios, el consuelo de la paz con Dios. Tú necesitas el consuelo de la paz con Dios. No puedes vivir siendo enemigo de Dios, porque si mueres siendo enemigo de Dios, porque si te vas de este mundo siendo enemigo de Dios, esa enemistad será perpetua por toda la eternidad y estarás fuera de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y lo único que tú conocerás de Dios será su ira, su indignación, la indignación de su justicia contra ti. Necesitas ser reconciliado, necesitas tener ese consuelo. Justificados pues por la paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero Pablo habla también de otro consuelo en nuestro capítulo 5 de Romanos. Dice en el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos paz para con Dios, pero también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El Evangelio te reconcilia con Dios, te ofrece reconciliación en Cristo, te da paz para con Dios, pero luego te introduce a un mundo de gracia. Te da entrada por la fe a esta gracia. Gracia es el favor de Dios. Gracia es el acto deliberado de Dios de favorecer a aquellos que son indignos. Gracia es una iniciativa divina desde la eternidad pasada, sin que nosotros lo merezcamos. Gracia es el mundo de Dios, el mundo de las riquezas de Dios, de los favores de Dios, de la presencia de Dios, todos los recursos divinos. Dice Pablo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El apóstol Pablo habla de esto por todas partes, pero por ejemplo en el libro de Gálatas, capítulo número 2, dice en el verso número 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Ahora, cuando Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, eso es sinónimo con lo que dice anteriormente. Cuando él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi vida cotidiana, mi vida diaria, todas las situaciones que yo tengo que enfrentar en mi vida, todo lo que tiene que ver con mi trabajo, con mi familia, con mi vida, con mi salud, con mis finanzas, con mis relaciones, absolutamente todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Dios, porque Dios me ha dado acceso a ella. He sido reconciliado con Dios y ahora tengo entrada por la fe a esta gracia. La gracia que nos sostiene. Es una gracia que se manifiesta especialmente en la debilidad. Pablo habla de esto en el libro 2 de Corintios. Los que tienen su Biblia pueden abrirla conmigo. El libro 2 de Corintios, capítulo número 12. Pablo habla en este capítulo de un aguijón que él tenía en su carne, de un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Aguijón en su carne, mensajero de Satanás, es una manera de referirse a algo terrible que a Pablo le sucedía. No sabemos exactamente de qué se trata, pero era algo que lo atormentaba, algo que lo humillaba, que lo avergonzaba, una debilidad o alguna enfermedad, o quizás alguna tentación que él tenía.
algo de eso que todos nosotros los seres humanos tenemos. Todos nosotros tenemos algún pecado recurrente que nos acecha, o alguna debilidad, algo, alguna enfermedad, algo que nos humilla. Pablo dice, esto para mí es como un aguijón en mi carne, es en mi cuerpo. Yo lo siento en mi cuerpo, me hace daño, le hace daño a mi cuerpo. Le hace daño a mi persona. Es un aguijón en mi carne, es un mensajero de Satanás. Satanás lo envía y me abofetea y yo no puedo evitarlo. Y yo le he pedido al Señor que lo quite. 3 veces se lo he pedido al Señor que lo quite. Dice Pablo en el capítulo 12 de Corintios, 2 de Corintios, verso 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia. Ese mensajero de Satanás, ese aguijón que te abofetea, ese aguijón que te hace daño, y ese mensajero que te abofetea, tú no lo vas a poder evitar. Va a estar contigo. No es algo que tú vas a poder evitar en tu vida, pero mi gracia va a ser suficiente para que tú te sobrepongas. Y Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y también tenemos entrada a esta gracia que nos sostiene en medio de nuestras dificultades, esta gracia que nos da fuerza para soportar y para enfrentar los aguijones de nuestra carne, los mensajeros de Satanás que nos abofetean. Bástate mi gracia. De manera que Pablo dice en el versículo número 9 de 2 de Corintios capítulo 12, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten ustedes como Pablo hace al poder de Cristo sinónimo de la gracia de Cristo. Dios le dice, bástate mi gracia. Y dice Pablo, bueno, yo entonces lo acepto mi debilidad y me someto a esa gracia y dependo de esa gracia para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí tenemos a un hombre que está reconociendo su debilidad, su impotencia ante las limitaciones humanas. Todos nosotros tenemos limitaciones humanas, por supuesto. Todos nosotros tenemos pecados, tentaciones. Todos nosotros tenemos aguijones en nuestra carne. Todos nosotros tenemos aflicciones. Pero tenemos el consuelo. Si tú tienes el Evangelio, si tú te has convertido, si tienes a Cristo. El apóstol Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero Pablo dice algo más. Regresemos a nuestro pasaje en Romanos capítulo 5. En el verso 3 dice, y no solo esto. No solamente tenemos paz para con Dios, no solamente tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, no solo esto. Dice él en el verso 3, tenemos también, nos gloriamos en las tribulaciones. Oh, Pablo ahora está hablando de tribulaciones, de aflicciones, de pruebas. Y dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Estamos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a esta gracia y por lo tanto nos gloriamos en las tribulaciones. Pero Pablo aquí no solamente está hablando, como ya lo mencioné previamente, de soportar las tribulaciones y de ser capaz de vivir en medio de las tribulaciones, sino que Pablo ahora está diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Cuando dice prueba, el sentido de esta expresión prueba es carácter probado, es decir, nos prueba
y nos aprueba. Así que Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia y la paciencia nos aprueba. Nos prueba y nos aprueba. O nos desaprueba. Ahora, si nos desaprueba, pues la tribulación va a seguir. Cuando una persona no aprende de la tribulación sigue hasta que el Señor hace su obra en esa persona. Pero lo que Pablo está diciendo es, las tribulaciones nos transforman. Las tribulaciones nos enseñan a ser pacientes. Las tribulaciones forman carácter en nosotros. Las tribulaciones producen fruto en nuestra vida. Así que nos gloriamos en las tribulaciones. Verso 3. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4. La paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Esperanza. Ahora, Pablo ya habló, hermanos, de la esperanza anteriormente. La esperanza de la gloria de Dios. En el verso número 2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es otro fruto de la justificación. Es otro consuelo del Evangelio. La esperanza de la gloria de Dios. Y va conectado a las pruebas, va conectado a las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones porque producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y Pablo dice acá en el versículo 2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten ustedes esa conexión entre las tribulaciones y la esperanza de la gloria de Dios. De manera que el Evangelio nos brinda el consuelo de que las tribulaciones y los sufrimientos que podamos atravesar en esta tierra, las dificultades y el dolor, sea físico, sea emocional, sea de cualquier naturaleza, nos va a transformar, va a formar el carácter de Cristo en nosotros, va a producir frutos en nosotros. En las tribulaciones Dios transforma a su pueblo. Pablo dice a los filipenses, yo quiero que ustedes sepan que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Y qué era lo que le había sucedido a Pablo? Había sido azotado, había sido humillado, había sido puesto en la cárcel. Pero Pablo dice, todo este sufrimiento ha redundado para el progreso del Evangelio. En 2 de Corintios, Pablo habla de las aflicciones, del sufrimiento y cómo el sufrimiento trae consolación y la consolación nos permite a nosotros consolar a otros. ¿Por qué? Porque uno de los consuelos del Evangelio es que nosotros no sufrimos en vano. Nuestros sufrimientos no son para destrucción. Nuestros sufrimientos son para transformación. Son para que nosotros podamos ser apoyo, consuelo, consejeros y consoladores de los que vienen detrás de nosotros sufriendo. Para que nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, pero en el verso 2, él ha dicho también, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que tenemos estos consuelos. Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos entrada a esta gracia. Justificados pues por la fe, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, déjenme decir algo más acerca de la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios se refiere primero a la esperanza que Dios nos da en esta tierra
por el hecho de que caminamos con Él y de que estamos viviendo en esta tierra con un propósito. De que aunque nuestra vida no sea una vida, o nuestra persona no sea una persona prominente, nuestra vida no sea prominente, ni tengamos gran influencia, ni grandes recursos humanos, sin embargo, Dios tiene un propósito con nosotros. Nuestra esperanza es que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo usa para su gloria. Y que tenemos una vocación y un llamado. Y aunque no se manifieste y no sea visible y no reciba honra y alabanza de los hombres en esta tierra, Dios nos está usando para un propósito. Esa es nuestra esperanza. Y que todo lo que sucede, sucede para su gloria. Y que Él nunca nos va a dejar, porque Él no abandona la obra de sus manos. Esa es nuestra esperanza. Pero además tenemos la esperanza eterna. La esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de que un día nuestra vida terminará acá y moriremos y seremos sepultados, pero un día también seremos resucitados de entre los muertos. Este cuerpo que se va a deshacer, este cuerpo físico que va a ir a la tumba y que se va a convertir en polvo, será resucitado. La esperanza de la gloria de Dios. Pablo habla del cuerpo de nuestra humillación. Se refiere a nuestro cuerpo humano. Este cuerpo nos humilla porque tiene tantas limitaciones, porque envejece, porque se enferma, se debilita, porque muere. Y cuando muere, nadie lo quiere tener cerca. Pero dice Pablo que este cuerpo de la humillación nuestra un día será transformado a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos en gloria. Murió en debilidad, murió humillado. Nadie quería verlo. Verlo hemos más inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Así lo describe Isaías. Pero resucitó lleno de gloria. Resucitó para nunca jamás volver a morir. Y por eso la Escritura le llama a Él el primogénito de entre los muertos. Porque es el primero que resucitó para nunca jamás volver a morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. Muchos otros resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y volvieron a morir. Cristo resucitó y nunca jamás volverá a morir. Él vive para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y por eso es que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Lo dice en Corintios, lo dice en Romanos. Dice que nosotros esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo lo dice acá en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, no solo tenemos paz para con Dios, sino que además tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero además de eso nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y además de eso nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación no es en vano, produce paciencia. Y la paciencia prueba nuestro carácter. Y eso acrecienta nuestra esperanza. Nos vuelve más sensibles a la vida eterna, nos vuelve más sensibles a la eternidad, a Dios, a lo invisible. Por eso es que Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso deseamos ser revestidos de esa habitación celestial. Todo verdadero creyente tiene esta esperanza, la esperanza de la gloria de Dios. Por eso es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, porque vivo en su gracia. Y el morir es ganancia, porque tengo la esperanza de la gloria de Dios.
Vivir es Cristo, porque vivo en su gracia. Morir es ganancia, porque tengo esa esperanza que nadie me va a poder quitar. La esperanza bienaventurada, la esperanza que no avergüenza. Qué consuelo tan maravilloso. Si tú tienes el Evangelio, si tú tienes a Cristo, si tú recibes la justificación, si vienes a Él humillado, en arrepentimiento y en fe, tú vas a poder entrar aquí y vas a poder tener ese consuelo. Y vas a poder leer este pasaje y este pasaje va a ser tuyo. Y vas a leer que dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Y entrada por la fe a esta gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, nos gloriamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones no son en vano. Nos convierten, nos transforman. Pero en último lugar, Pablo, y en esto él abunda un poco más, en el verso número 5, dice que el amor, verso 5 dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza de la gloria de Dios, no nos avergüenza. El mundo no la comprende, el mundo se burla de ella, el mundo la menosprecia, pero a nosotros no nos avergüenza, porque nos enseña lo que realmente tiene valor, porque pone en orden las prioridades tal como Dios las ha establecido. No como el mundo las ve. Las prioridades del mundo son lo temporal, lo terreno, lo físico, lo placentero. Pero esas no son las prioridades de Dios. Y Dios nos da la esperanza de algo más grande que estas cosas temporales. Y no nos avergüenza, aunque el mundo no lo entiende. ¿Y por qué no nos avergüenza? Bueno, Pablo dice aquí en el verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué no nos avergüenza? Porque nosotros sabemos que el amor de Dios, que Dios, el cual es amor, el amor supremo, el amor eterno, la fuente del amor, está con nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el Espíritu Santo el que nos ha revelado ese amor. Pero no lo ha revelado solamente a nuestro entendimiento, lo ha derramado en nuestros corazones. Dice que Él ha derramado en nuestros corazones. Y esa palabra derramado quiere decir que es algo que ha caído encima de nosotros. No es algo simplemente que hemos entendido. El verdadero cristiano no simplemente entiende y llega a la conclusión de que Dios lo ama. El amor de Dios se derrama en su corazón, se derrama, nos envuelve. Nos transforma el amor de Dios. Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios ha sido derramado. ¿Cómo ha sido derramado? Bueno, Pablo lo explica acá, en el verso 6. Porque Cristo, noten ustedes, el amor ha sido derramado en nuestros corazones, porque Cristo, cuando aún éramos impíos, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El amor ha sido derramado en Cristo. El amor ha sido derramado en sus corazones porque cuando éramos débiles, impotentes, indignos, Cristo murió por los impíos. El amor de Dios consiste en que siendo nosotros indignos, Cristo murió siendo nosotros indignos, siendo nosotros impíos. El amor ha sido derramado en el corazón del creyente
se convierte en una realidad en el corazón del creyente, del justificado, cuando ha comprendido a Cristo, cuando ha comprendido la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Y Pablo explica en el verso número 7, elabora un poco en esto diciendo: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo está suponiendo, ¿no?, lo que sucede aquí en la tierra. Es probable que alguien esté dispuesto a sacrificarse por una persona que es buena, que una madre esté dispuesta a sacrificarse por su hijo. Eso es normal. O que un padre esté dispuesto a sacrificarse por su familia, o quizás un ciudadano por su nación, o quizás alguien extraño por otra persona sufriente. Dios pone en el corazón de los hombres esa imagen de Él, esos destellos de su bondad, haciendo que los hombres hagan cosas buenas como estas, sacrificios muchas veces para salvar a otros. Dice Pablo: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero pudiera ser que alguien muera por el bueno. Es posible. Esas cosas sucedan. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque Cristo, siendo débiles, siendo impíos, murió por nosotros. El amor es conocido en Cristo. En Él está el amor. Él es el amor. Él es la muestra y la manifestación del amor de Dios para con los hombres. Vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4. Abran sus Biblias allí conmigo en Primera de Juan, capítulo 4. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios. Y en esto consiste el amor, dice el verso 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El amor es una iniciativa divina. El amor tiene su fuente en Dios. Y Él ha mostrado su amor no solo en su creación, no solo en las cosas buenas que nos da, pero la demostración, la manifestación suprema de su amor es que Él entregó a su Hijo por nosotros. Nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él. Nadie ama a Dios. Por sí mismo nadie ama a Dios. Nosotros nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestro placer, nuestro bienestar, amamos nuestra conveniencia y por supuesto amamos a todos nuestros seres queridos, cercanos, porque nos satisfacen también, porque forman parte de nuestro mundo. Amamos a nuestros amigos, porque también forman parte de nuestro mundo, de nuestro entorno y nos hacen mucho bien. Pero todo ese amor que nosotros manifestamos es un destello del amor de Dios, pero es un destello desfigurado. El verdadero amor solo lo mostró Cristo. Un amor sin límites, un amor por los indignos, por los pecadores, un amor inmerecido. Gracia, gracia. Y Pablo dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a la gracia.
Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y lo hacemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu que nos ha sido dado. Y ese amor se manifestó en Cristo. Y que cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. En esta tierra nadie muere por otra persona. Pudiera ser que alguien muera por el bueno, pero Dios demostró su amor y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo, no hay como el amor de Cristo. Y qué gran consuelo es el amor de Cristo. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Porque no es nuestro amor a Cristo, es el amor de Cristo a nosotros. No es que nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, es que Él nos tiene a nosotros agarrados con su mano. No es que nosotros no nos vamos a soltar de la mano de Dios, es que Él no nos va a soltar a nosotros. Él nos tiene sujetos, su amor. Y por eso le amamos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y Pablo dice, a los que aman a Dios. Pero ¿cómo es que amamos a Dios? ¿Cómo es que alguien ama a Dios? Pues lo ama por el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo. Entregando su vida en la cruz por los pecadores. Justificando a los pecadores. Ese consuelo necesitamos. Cuando todo en este mundo se derrumbe. Cuando este mundo se acabe. Y la Biblia dice que los reinos de la tierra van a ser derrumbados, que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y lo que estamos viendo ahora en el mundo entero, en todas las naciones, los gobernantes y las naciones enteras conmovidas y paralizadas por un enemigo microscópico que está poniendo de rodillas a las naciones más poderosas del mundo, es solamente una evidencia de lo que le va a venir a este mundo. Y es un recordatorio de que todo aquello en lo que nosotros dependemos, todo aquello que nos trae algún consuelo, todo aquello que nos trae seguridad en esta tierra, sin Dios, se va a derrumbar. Y el único consuelo, el consuelo permanente, eterno, verdadero, firme, es el consuelo que nos trae el reino de Dios. Es el consuelo que nos trae el Evangelio, Cristo, el reino eterno de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, qué habréis de comer, qué habréis de vestir. Mirad los lirios del campo, ellos no tejen, no hilan, y vuestro Padre los viste de esa manera tan maravillosa. Mirad a las aves del cielo, no siembran, no cosechan, y nunca les falta su alimento. No os afanéis, porque ninguno de vosotros puede añadir a su estatura un codo. No os afanéis, porque los gentiles se afanan por las cosas materiales, pero vosotros tenéis un Padre en los cielos que sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os afanéis, porque cada día trae su propio mal. No os afanéis, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¡Qué consuelo! Yo quiero ese consuelo, hermano. Yo no quiero depender de otros consuelos. Yo no quiero depender del dinero, de las amistades, de la familia, de mi salud. No quiero depender de nada terreno. Quiero depender del Evangelio, de Cristo. Quiero los consuelos del Evangelio, los consuelos de la justicia de Cristo, los consuelos de Dios. Y Pablo dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Yo quiero paz con Dios. ¿Quieres tu paz con Dios? Ven en arrepentimiento, ven en fe a Cristo y tendrás paz con Dios. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Tienes aguijones? ¿Tienes mensajeros de Satanás que te abofetean? ¿Tienes situaciones desesperadas, terribles en tu vida? Dios te ofrece su gracia para que en tus debilidades el poder de Dios se perfeccione. Justificados pues por la fe, tenemos la esperanza de la gloria de Dios.